Buenos días. Qué bueno encontrarnos en este día para tomar la lectura de la Sagrada Escritura, hacer nuestra lección divina con el Evangelio de este día. La Iglesia hoy nos invita para que miremos la vida de Santa Águeda, virgen y mártir. Según la tradición, Águeda fue martirizada en Catania durante la persecución de Decio, emperador romano. El Papa Símaco introdujo oficialmente su culto en Roma y posteriormente su nombre entró en el canon romano. Una mártir, una mujer grande y valiosa de la Iglesia. Hoy la Iglesia nos invita a que se proclame el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Tomemos el texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y él le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven se la entregó a la madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la luz, el entendimiento para acercarnos hoy a este Evangelio del capítulo 6, versículos 14 al 29 de Marcos. Hemos venido siguiendo la enseñanza, todo el escrito que nos va mostrando el evangelista Marcos. Por eso, en este primer momento, volvemos a tomar el texto, mirada en la letra, concentración, pero no solo la concentración física, sino que es una concentración en el espíritu, porque la mirada y la voz hacen que este texto cobre vida, pero el espíritu reposa en el sentido. Vamos mirando palabra por palabra, frase por frase, todos los versículos, quiénes son los personajes de hoy, qué es lo que pasa con Jesús y qué dice la gente acerca de Jesús y qué termina diciendo Herodes. ¿Cuál es la actitud de Herodes? ¿Cuál es la actitud de Herodías? ¿Cuál es la actitud de la hija de Herodías? ¿Qué termina pasando? ¿Cuál es el pedido que le hacen a Herodes? ¿Qué pasa con la actitud de Herodes? ¿Cuál es el contexto de lo que está celebrando Herodes? ¿Quiénes son los invitados que están celebrando? Todas esas situaciones, todos los detalles. Es una narración muy clara y sobre todo, ¿por qué muere Juan el Bautista? ¿Cuál es la situación de fondo por la que el precursor es mártir y empieza a abrir camino ya con la sangre a Jesús, que también dará la vida? Entonces, versículo por versículo, concentración del corazón, la mente, el corazón, toda la vida dispuesta hoy a un encuentro con Jesús para que podamos meditar la palabra, aparte de proclamarla, orarla y llevarla a la vida. Segundo momento, meditación.
En esta lectura de corrido, perdón la expresión, vamos con Marcos y llegamos hoy al pasaje del martirio de San Juan Bautista. Hay un día en el año, puntualmente, que está dedicado a este martirio tan importante del precursor. Pero hoy nos volvemos a encontrar con este texto y qué bueno con esta narración de Marcos, que es muy detallista, pues vamos a acercarnos hoy a mirar todo este acontecimiento. Y es que resulta que empieza a decirnos hoy que la fama de Jesús era tan grande, se había extendido tanto, que el rey Herodes oye hablar de él. Ubiquémonos históricamente. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, acuérdense ustedes, es el que manda a matar a los niños de Belén, muere. Jesús puede volver cuando niño entonces a vivir después de haber estado en Egipto y llega. A Herodes lo reemplazan en Judea, Jerusalén, Arquelao. En Galilea en el norte y en el oriente la Perea, Herodes Antipas, que es este Herodes. Y en el norte, más allá del lago de Galilea, el lago de Merón, viene Herodes Filipos. 3 hijos. Ya Herodes el Grande había mandado a matar a otros de sus hijos y esposas. Tenía una personalidad pues grandemente dada al mal, centrada en sí mismo. Y aparecen hijos parecidos a él, este Herodes Antipas, pues ese era un hombre que tenía el dominio de la Galilea y Perea. Galilea era la región donde estaba Nazaret, todas estas riberas del lago, del mar de Galilea, y entonces allí pues dominaba como un rey vasallo. Recordemos que el Imperio Romano pues era el que regía, el que mandaba por una concesión a Herodes el Grande Padre, pues Roma le había permitido a estos ser como reyes vasallos y estar allí. Y entonces hay una corte y hay una corriente de herodianos que hacen parte como de una vida política militar que siguen a este hombre, que por una herencia recibió un título y dominan esta región. Y este hombre, pues, llevado de su parecer, llevado de una vida de excesos, de licor, de borracheras, de desenfrenos y como todo, una corte llena de un montón de situaciones de estas, de poderes y de fiestas y tal. Y aparece entonces la situación. Este principal escucha hablar de Jesús. Y resulta que unos empiezan a hacer, como lo escuchamos en otras partes del Evangelio, empiezan a decir que Jesús es como Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que o los ángeles actúan en él, otros es como el profeta Elías, por allá en otros dicen que es como Jeremías, y empiezan a decir, este hombre es muy grande y tiene cualidades de profeta, y empiezan a compararlos con profetas del Antiguo Testamento, y con el mismo Juan como lo terminará siendo Herodes Antipas. Y resulta que Jesús es el profeta de profetas, es más grande que todos. Pero todos humanamente tratan como de divisar la fama de Jesús, quién es Jesús, y empieza a generar una expectativa tal que llega al rey Herodes Antipas. ¿Y por qué Herodes empieza a escuchar hablar de él? Porque en la corte de él había uno que se llamaba Cusa, y Jesús cura a Juana de Cusa, la esposa de Cusa, y entonces Herodes empieza a escuchar en la boca de los suyos, de los que le servían, el nombre de Jesús. Manahem es uno que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, que aparece como uno de los profetas que oran y que están en Antioquía. Es hermano de leche, es hermano de crianza de Herodes Antipas. Manahem conoce a Jesús, es más, Manahem es discípulo de Juan, en un sentido de que respeta y quiere a Juan. Muchos allegados entonces a Herodes Antipas ya habían conocido a Juan el Bautista y conocían a Jesús por esto, porque Jesús cura a la esposa de Juan de Cusa, Juana de Cusa, y conoce a Manahem, y Manahem habla de Jesús. Entonces, Herodes Antipas empieza a escuchar esta fama. Y aparece entonces Marcos recordando cómo es la muerte de Juan el Bautista, porque se llega a la realidad, Herodes se llega a la realidad de ver a Jesús más grande que Juan. Lógicamente Herodes todavía no alcanzaba a comprender eso, pero nosotros lo sabemos, pero la gente empieza a hablar de Jesús. Y la reacción de él es recordar en su corazón, Herodes Antipas, cómo mató a Juan el Bautista. Dice,
es Juan que yo decapité, que ha resucitado. Entonces, la conciencia ha venido ahí como trabajando en Herodes Antipas, sabe la responsabilidad que tiene, y ahí aprovecha Marcos y nos da la narración. La narración empieza, ya la conocemos muy bien, el motivo de que Juan estuviera encarcelado. Sabemos que Herodes Antipas se había quedado con Herodías, esposa de Herodes Filipos, del medio hermano que tenía otras regiones para ser rey vasallo. Y entonces, esto es una situación ilegal. Juan el Bautista, que no es perro mudo, perdónenme la expresión, que dice la verdad, le da a entender esto a Herodes, no le gusta mucho, pero a Herodías sí que menos. Y entonces por eso aquí hay unas expresiones. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. Era una piedra en el zapato, como se convirtió Jesús también después para los dirigentes religiosos judíos y también políticos, también para los herodianos. Entonces, por eso, ese es el trasfondo. Herodías detesta a Juan el Bautista. Herodes, nos muestra Marcos, seguro se siente incómodo, pero respeta a Juan. Lo consideraba un hombre, ojo con esto, honrado y santo, y lo defendía. Es más, seguro que esto traía todo un proceso, Herodías tratando de que Herodes actuara contra Juan y no había podido lograrlo porque Herodes Antipas se frenaba. Llegaba un momento en que seguramente en su conciencia decía, no, venga, no es que este hombre no ha hecho nada malo, no puedo actuar contra él. Y entonces dice también Marcos que lo escuchaba con gusto. Imagínense, pues tenía entrada Juan el Bautista para hablarle a Herodes y Herodes lo escuchaba con gusto. Pero la ocasión, como toda aquí la expresión es clarísima, la ocasión llegó. Se da la ocasión para el mal, se da la ocasión para hacer el bien. Depende del corazón, depende de la intención del alma, y eso es lo que yo quiero que meditemos. Depende de la intención del alma. Por eso en esta meditación miremos los personajes y cuáles son los intereses que mueven el corazón de cada uno y la vida de cada uno. Entonces la ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños. Cualquier ocasión para el que le gusta beber y hacer fiesta, pues y estar con sus amigos, pues es ocasión, más un cumpleaños en este contexto de Herodes Antipas, y entonces dio un banquete a sus magnates oficiales y a la gente principal de Galilea, lo más importante de Galilea, y los principales jefes que lo seguían a él en su corte de gobierno. Entonces, Herodías sabe cuál es la debilidad de Herodes. Llama a su hija y la pone a danzar, y entonces entre tragos y en todo este contexto de alegría, de lo que se armaba en esas cortes, de relajación moral, pues viene esta mujer y baila, le gusta mucho a Herodes y a los convidados, y el rey entonces le dice, pídeme lo que quieras, te doy la mitad de mi reino. Herodes, en su conciencia ya debilitada, en su voluntad, pues que no tenía ninguna función, no estaba dada al querer del bien, sino en ese momento del disfrute, del goce, de la intencionalidad, de la borrachera mezclada con la lujuria, pues accede a dar lo que sea y promete su palabra, compromete su voluntad a un capricho de una mujer mal asesorada por su madre, que está llena de venganza, de ira y de odio. Entonces, Herodes, un hombre, no había querido actuar contra Juan el Bautista. Herodías astutamente entonces encuentra el momento. Un hombre bebido, lleno de lujuria y de deseos, que empieza a hablar de más y compromete su palabra por un juramento, y entonces en los respetos humanos y en las opiniones humanas le valió más a Herodes Antipas esta palabra que dio, y no importaba si llevaba a un asesinato y a una injusticia total. Herodías, llevada de su impulso de ira, de rabia, de venganza, de quitar a Juan del camino, y la hija de Herodías, que también se nos dice por Flavio Josefo, que se llama Salomé, y también en otros textos se nos llama a una mujer que crece en este mundo y que no conoce más de ello, y que es mal guiada y mal asesorada por una madre llena de venganza. Entonces hay que mirar los contextos y cómo ciertos asesinatos, injusticias, situaciones grandes empiezan poco a poco hasta que se dan porque se da la ocasión. Y el que tiene mala voluntad y el que se mueve solo por intereses muy del mundo,
y no en rectitud de conciencia, en una voluntad unida a la voluntad de Dios, pues llegan a cometerse exabruptos y llegan a cometerse asesinatos, robos, situaciones. Esa es la historia del mundo. Aquí hay una descripción y un contexto que nos permite como acercarnos a situaciones de la vida. Y entonces un hombre tristemente falto de carácter, dominado por una situación de comprometer la palabra y el qué dirán y los respetos humanos y la opinión de la gente, ya había comprometido su palabra en su interior, seguro Herodes no quería, porque lo respetaba, lo consideraba bueno y santo y lo escuchaba con gusto. Así en algún momento hasta le diera rabia que le recordara que no podía cometer aquel pecado de adulterio, pero se deja llevar y encuentra el contexto donde se le amordaza y entonces compromete y habla de más y promete, y después se tiene que quedar en ese juramento que lo pudo haber derribado, porque nada está por encima de la vida, ni de la justicia, ni de la rectitud, pero prefirió ello a opiniones humanas y a un momento de frenesí y de locura, de un momento de apasionamiento, y entonces vemos lo que termina siendo el martirio de Juan el Bautista, a donde llega la situación de un hombre que no tuvo la capacidad de tener un acto de conciencia en ese momento, guiado por una mujer llena de venganza y por otra que va por la vida pues, escuchando qué le dice su madre y obrando en mal. Entonces, qué bueno, la vida está llena de esas situaciones, por eso hay que caminar en la voluntad de Dios, por eso hay que pedirle la conciencia y la rectitud, por eso en la vida vale más lo que Dios piense de mí que lo que otros digan. En la vida hay que tener prudencia, en la vida hay que dominarse, dominio de sí mismo, y en estas situaciones de alegría, de licor, de promesas humanas, de intereses políticos, esto era la clase política de la época, de situaciones por debajo, pues se cometen el mal porque otros quieren sacar del camino a otros que les están recordando el bien. Eso ha pasado con Juan el Bautista aquí, con estos personajes. Claramente entonces terminan dándole la cabeza de Juan el Bautista en el querer de Herodías, por la petición de la hija de Herodías, y entonces viene Herodes a tener todo el remordimiento y toda la situación. Y después los discípulos se enteran y recogen el cadáver de Juan el Bautista y lo entierran. Un gran marco para comprender la debilidad en que cae el corazón humano cuando los criterios de la vida se convierten en intereses según el vaivén de la vida. Herodes Antipas es como el ejemplo de la triple concupiscencia que llega a la vida del hombre, pero llevada al pecado totalmente, porque no hay ningún dominio propio, porque no hay comprensión de dónde está el bien, porque yo soy el poderoso, yo, primero yo, segundo yo determino qué se hace y entonces termina valiendo lo que menos pesa y lo que pesa verdaderamente la vida de un santo como Juan el Bautista en manos de un pelele, perdóneme la expresión, llevado de un frenesí, de un momento, compromete una palabra y no es capaz de ver dónde está la rectitud y dónde está el bien obrar. Que ustedes y yo aprendamos. Uno aquí puede caer en situaciones de mirar la vida de estos y pues termina siendo como un juicio, pero es que nos sirve para aprender estos contextos que nos trae la palabra, para cómo nuestra vida depende de Dios, no de respetos humanos, cómo nuestra vida se controla en rectitud, de la íntima intención del alma, dónde está puesto el corazón, dónde está tu tesoro, allí está tu corazón. Aquí estaba un hombre centrado en sí mismo, el yo, los bienes y los afectos. Eso es lo que hemos meditado. Cuando el yo se va más allá, pues viene todo un ego. Cuando los bienes se vienen, pues viene toda la avaricia. Y los afectos es cuando se cae en esta sensualidad, en esta lujuria, en esta situación. Pues este hombre no tenía ningún criterio para tomar decisiones y es guiado por una mujer que estaba más ciega que él y otra que es una mujer joven que recibe órdenes de la madre y que terminan cometiendo un grave asesinato. Para la iglesia un gran martirio, un hombre que da la vida por decir la verdad. Entonces también hoy hay que decir la verdad. Juan el Bautista va abriendo camino con la verdad. Es el precursor de quien es camino, verdad y vida. Y dice la verdad. Por eso inclusive la iglesia siempre ha llevado, la palabra de Jesús es la verdad hoy. Ni por importancias de otros, ni por intereses humanos escondemos la verdad. Hay que estar con la verdad en la boca, en el corazón y en la vida. No hay que tener una doble vida en ese sentido. No nos tiene que importar los respetos humanos, el qué dirán
Y nosotros cómo hablamos y cómo comprometemos nuestra palabra también. Que nuestra palabra esté asociada a la rectitud del corazón. Que nuestro decir sea sí, sí, no, no. Y que caminemos en rectitud. Que tengamos cuidado con los vicios. En este caso hay un contexto de licor, un hombre que pierde fácilmente los estribos por no controlar la voluntad. En ciertos momentos, en muchos momentos, el licor termina siendo envilece la capacidad que tiene la voluntad humana para tomar decisiones hacia el bien, según los talones de Aquiles y debilidades que vienen a quebrantar esta capacidad que Dios nos dio. Aquí aparece entonces esta situación con Herodes Antipas. En otros contextos pueden ser otro tipo de circunstancias que son muy humanas, pero que terminan siendo adicciones y vicios que hacen tomar decisiones en malos momentos. Ese sería otro aprendizaje. No se toman decisiones radicales cuando no hay claridad de conciencia, cuando la voluntad no está fortalecida. No se piensa en caliente, perdónenme la expresión, es como una forma de hablar, ni ofuscados. No se toman decisiones ni con ira. No se toman decisiones en momentos donde hay tentación a la lujuria, no se toman, como en este caso, no se toman decisiones cuando no hay fortalecimiento de la vida del espíritu, no se toman decisiones cuando viene el egoísmo al corazón, no se toman decisiones cuando no se tiene preparado el corazón para ello. Aquí hay una decisión acompañada de habladuría y de soltar la lengua, que viene después a dañar la vida de Herodes Antipas. Herodes Antipas termina mal, ya se había separado de su primera esposa, que era hija de un rey nabateo, Aretas IV, y tuvo después muchos problemas. Y su vida no volvió a ser la misma por su conciencia, y le recordaba, y le remordía la pendejada que hizo. Perdóneme esa expresión tan fuerte, pero las cosas, no solo eso, la gravedad y la maldad que hizo, y la decisión que tomó en un momento de no cordura en Dios. De no tener claridad de qué es lo recto en la vida, lo correcto, el bien obrar. Que nosotros nos cuidemos de esas decisiones, que nosotros nos cuidemos de comprometer la palabra en cosas que no tienen peso, y otras que sí tienen peso, que son importantes, nos quedamos como quietos en ciertos momentos. Miremos nuestro actuar, para esto nos sirve esta meditación, que podamos ver entonces dónde está el bien, que tengamos nuestra conciencia y nuestra voluntad y nuestro pensamiento centrado en la vida interior en Dios, en la voluntad de Él, nuestra voluntad adherida a la voluntad de Dios, y así nunca nos equivocaremos y no hablaremos de mal y no tomaremos decisiones de esas que uno dice, ¿por qué hice esto en este momento? Y tenía ira y dije lo que no debía haber dicho, y entonces uno es dueño de lo que calla, ¿cierto? Y no de lo que dice. Aquí se puso a hablar de más Herodes en un momento de euforia y terminó esta situación. Aprendamos, por contraste, aprendamos que Dios nos ha dado una capacidad de dominio propio, una capacidad de llevar la vida para tomar decisiones en Él y con Él, con la luz del Espíritu. No momentos de frenesí, de locura. ¿Cuántas decisiones? Históricamente a los seres humanos, hijos de Dios, o a unos ha llevado a la cárcel, a otros ha llevado a la locura, o a otros ha llevado a una esclavitud. Qué bueno ir pausadamente en la sabiduría de Dios. Y Herodes tuvo estos personajes al lado. Manaén era un hombre que terminó siendo un sabio, un seguidor de Jesús, un hermano de crianza de Herodes Antipas. El Cusa, poco a poco, la esposa fue una santa, Juana de Cusa era una de las mujeres que seguían a Jesús. Y entonces por eso Herodes seguía escuchando, hablando de Jesús, y entonces le remordía la conciencia de esta situación con Juan. Seguramente en su corazón decía, ¿por qué hice esto? ¿Por qué llegué a tal punto? O tal vez históricamente terminó de caerse más y más en sus adicciones, en sus vicios. Acuérdense que le llevan a Jesús cuando con Pilatos le dice que lo juzgue Herodes, porque pues como Jesús era de la Galilea, Herodes regía allí, entonces Pilatos, para lavarse las manos más temprano, como quien dice que decida Herodes, porque él no quería decidir. Y Herodes lo trata como un loco porque Herodes trató de burlarse de él porque quería verlo hacer un milagro. Y Jesús no hizo aquel milagro. Entonces ahí sí que también no tuvo la lucidez, como aquí no tuvo la lucidez grandemente y terminó en un asesinato vil. Después con Jesús no tuvo la capacidad de ver a Dios en Jesús. Y también no tenía la luz, tenía embotado en su mundo de políticas, de intereses humanos, de lujurias, de excesos, de borracheras. Esa era la capacidad o la incapacidad que tenía Herodes.
que nosotros nos hagamos capaces de ver el paso de Dios por nuestra vida, que tomemos decisiones con el Espíritu Santo, no en momentos de euforia y de frenesí, y que valoremos lo que Dios piensa de nosotros, no lo que los demás piensen de nosotros. Hagamos oración. Gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. En este texto nos muestras la debilidad del corazón humano. Enséñanos a vivir en rectitud. Enséñanos a tener dominio de nosotros mismos. Enséñanos a que valoremos más lo que tú piensas de nosotros, no los respetos humanos, las opiniones, el que dirán. Enséñanos a que la íntima intención del alma sea obrar bien, que ninguna actitud de concupiscencia o del yo, de los bienes, de los afectos que se nos sale de control, nos lleve a tomar decisiones y el corazón y la intención del alma empiece a desviarse y empecemos a perdernos en el camino, que podamos tener la conciencia tranquila, que hoy aprendamos por contraste, Señor, para que comprendamos que los que te siguen a ti caminan en tu luz, toman decisiones con la luz del Espíritu y tienen tranquilidad y gozo en el corazón, así tengan cruz, así tengan pruebas, tienen la fuerza de tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Valoremos nuestra vida. ¿Cómo estamos en este discernimiento de pedirle al Espíritu Santo que las decisiones que nosotros tomemos sean en Él? No por presiones humanas de otros que nos dicen, que nos hablan mal de otros, que nos prometen cuestiones muy humanas de dineros, de cargos, de posiciones, que nuestras decisiones sean en Dios. Miremos cuánto nos importa más lo que Dios piense de nosotros que lo que los demás piensen. Si actuamos correctamente en Dios, seguramente los otros pues pensarán, bueno, este es un buen hombre, aunque algunos digan que no actúa bien o no, pues aquí lo importante es que la vida esté en transparencia delante de Dios, en conciencia, en rectitud delante de Él, que es lo que cuenta. Miremos entonces, aprendamos de hoy, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra íntima intención del alma? ¿Y cuáles son esos momentos que nosotros tenemos que controlar porque podríamos tomar malas decisiones? Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su luz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.